Buenas tardes. Da inicio la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, procede a verificar el quórum legal y dar cuenta con el asunto listado para esta sesión pública. Buenas tardes. Se hace constar, magistrada presidenta, que el Pleno de este honorable tribunal se encuentra debidamente constituido con la presencia de quienes lo integran. El asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano con la clave de identificación y nombres de las partes que fueron precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es el asunto programado para esta sesión, señora magistrada y señores magistrados. Se procede al desahogo del único punto del orden del día, el cual somete a la consideración de este pleno el magistrado Jesús Eduardo Bautista Peña, por lo que solicito al secretario relator proceda a dar lectura a la síntesis de dicho proyecto, así como sus puntos resolutivos. Con gusto, magistrado. Con su autorización, integrantes del Pleno, procedo a exponer las consideraciones y puntos resolutivos propuestos en el proyecto de la siguiente manera. Expediente JDC-023/2020. El presente asunto trata sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por el ciudadano Homero Ricardo Niño de Rivera, en contra del acuerdo CEE-CG-12-2020, de fecha 29 de junio del 2020, dictado por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en el cual declaró improcedente la solicitud del referido ciudadano referente a la ampliación del término para la obtención de firmas que apoyen la consulta popular, señalando el inconforme en su demanda los conceptos de violación que a su consideración se le causan con dicha determinación. En el proyecto se propone declarar como infundados los argumentos formulados por el actor en virtud de lo siguiente. El artículo 19 de la Ley de Participación Ciudadana se refiere a las consultas que hayan de verificarse en la jornada electoral y no limitan el derecho de participación, sino que se regula un aspecto temporal de las consultas a realizarse en la jornada electoral. En tal virtud, es opinión de este tribunal que no es posible maximizar el derecho de participación ciudadana como lo pretende el impetrante, ya que el artículo 19 en mención no limita el derecho de participación, sino que regula un aspecto temporal de las consultas que hayan de suceder en la jornada electoral, sin perjuicio de las que sucedan en diversa fecha. Entonces, se considera que la determinación de la autoridad responsable es acertada y apegada a derecho, al resolver que no podía ampliar el plazo solicitado por el actor, principalmente porque no hay razón alguna para ampliarlo, ni se está limitando el derecho del solicitante, sino que se están aplicando cabalmente las normas vigentes y válidas, al dejar a salvo los derechos del actor para que su solicitud siga los cauces legales y pueda ser realizada en otra fecha, si cumple con los requisitos correspondientes. En consecuencia, el punto resolutivo propuesto en el proyecto es el siguiente: único, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo CEE-CG-12-2020 dictado por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Ciudadana magistrada, esta es la síntesis del proyecto y los puntos resolutivos propuestos. Gracias. Magistrados, ¿está a su consideración el proyecto propuesto? Sin observación. Ninguna observación. Gracias. Secretario General de Acuerdos, tenga bien recabar el voto de los presentes. Atento a la solicitud de la ciudadana magistrada presidenta, procede en sus términos a tomar la votación del proyecto relativo al juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano número 23 del año 2020. Licenciada Claudia Patricia Lagarza Ramos, el sentido de su voto. A favor del proyecto, formulando un voto adhesivo. Maestro Jesús Eduardo Bautista Peña, el sentido de su voto. A favor. Licenciado Carlos César Leal Isla García, el sentido de su voto. A favor. Dada la votación obtenida, me permito informar al Pleno que el proyecto de cuenta ha sido aprobado por unanimidad, formulando la magistrada Claudia Patricia Lagarza Ramos voto adhesivo, el cual se agregará a la sentencia definitiva. Al haberse agotado el análisis y resolución del asunto objeto de esta sesión pública y siendo las 12:04 del día 6 de octubre del presente año, se da por concluida. Gracias.